pasada miramos principios de fe. Hoy ya le estuvimos orando al Padre Eterno y le damos gracias por su infinita bondad, misericordia y todo aquello con que nos ha otorgado vida, porque a pesar de que podamos tener problemas y situaciones difíciles, Él ha sido bueno con nosotros. ¿Ok? Entonces, la enseñanza, el título de la enseñanza para el día de hoy es una separación necesaria. Una separación inevitable también podría ser, ¿verdad? En el estudio anterior que tuvimos de Génesis, les repito que miramos principios de fe. Pero hoy quiero empezar este estudio con un principio de universal que debemos de prestarle atención, y es el siguiente principio. Primera de Corintios 15:33. No te equivoques, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra manera de traducirlo es como está a la derecha de la pantalla que ustedes tienen. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Con esta frase, Pablo está enseñando y expresando una ley espiritual. ¿Ok? Eso significa que no importa quién seas, qué tan espiritual tú seas, si interactúas todo el tiempo o la mayor parte de tu tiempo con gente que no teme al Eterno, tarde o temprano te van a hacer de su lado. Tarde o temprano. Si tú todo el tiempo interactúas con gente que no tiene fe en el Mesías Yeshua, si ellos son tus amigos con los que tú te relacionas, ellos te harán caer. Ellos ejercerán una influencia dañina en tu vida. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que vamos a mirar en el día de hoy. Vamos a mirar que, como vimos la semana pasada, Abraham regresa bien bendecido, y con esta imagen nos quedamos la semana pasada. Regresa bien bendecido a la tierra de la promesa, después de que le expulsan de Egipto. ¿Okay? Él se encuentra interactuando con otras personas que son paganos. Pero ¿qué hace Abraham? Con el grupo que él vive, con la familia que él vive, están impactando o tratan de impactar a los demás. No dejan que ellos los impacten. Ahora, a todo lugar donde él va, hace un altar. Esa es la clave para poder moverte entre las personas no temerosas del Eterno y que tú puedas permanecer, que tengas una comunión constante con el Eterno. Que no dejes esa comunión constante con el Eterno. Sería imposible apartarnos, porque el lugar donde trabajas no todos son creyentes. Es más, la mayoría son más mundanos que la mundanalidad misma caminando. Entonces, no se trata de irnos a la montaña. Se trata que donde quiera que tú vayas, sepan a quién tú adoras. Y guárdese. Guárdese. Conocí la historia de una muchacha, una señora, ya madre de hijos, bien vestido, largo y toda la cosa, pero alguien se propuso hacerle caer en el trabajo y lo logró. Se la llevó de la congregación, la trataba mal, la golpeaba, la humillaba. Es más, desde ahí su vida se fue para atrás. Desde ahí. Así que tenga cuidado. Se lo digo, por favor. Entonces, donde quiera que va Abraham, construye un altar. Y con eso deja bien claro que a todo lugar donde él esté, que en todo lugar que él se encuentre, él quiere influenciar a las personas para el reino de
Elohim, para el reino de los cielos, y lo hace con la verdad del Dios viviente. Lo hace para que todos puedan conocer su relación que tiene con el Altísimo, una relación de pacto. Pero ese pacto consiste o tiene que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a reinar en esta tierra. Lo único que Abraham quiere es expresar que tiene una relación con el que quiere establecer el reino en la tierra. Pero ¿qué hay de aquel personaje que lleva con Abraham? ¿Es también creyente? ¿Es también fiel al Eterno? ¿También hace un altar donde quiera que va? Desgraciadamente no. Él va al altar porque tiene un tío que hace el altar, pero él no los hace. Y ahí está la diferencia. Dice la Escritura en Génesis 3:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev o hacia el Negev. El Negev solamente es la parte sur de Israel, que en este caso, como va de Egipto para Israel, sería la parte norte. Pero hablando de Israel, sería la parte sur, ya se los voy a mostrar más adelante. Ahora, ¿quién iba? Él, Abraham, y su mujer con todo lo que tenía. Y al último menciona a quién. No. El punto que quiero que veamos en este pasaje, vamos a encontrar una diferencia a lo que vimos en el capítulo 12. En el inicio del capítulo 12, en el inicio de ese viaje, el cual el Eterno le había dicho: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vemos un orden diferente. En el versículo 4 dice así, Génesis 12:4. Se fue entonces Abraham como el Eterno le había hablado, y Lot iba con él. Aquí se menciona esa cercanía, que dice Lot iba con él. Pero cuando nosotros miramos ahora que regresan de Egipto otra vez a la tierra prometida, hay un cambio. Ahora es Abraham, o sea, él y su mujer, la mujer de Abraham, Sarai, con todo lo que tenía, y al último menciona a Lot. ¿Por qué ahora lo menciona en último lugar? ¿Qué nos quiere mostrar la Escritura? Bueno, observamos un orden distinto. Vemos que algo ha cambiado. Ahora, ¿en quién han cambiado las cosas? ¿En Abraham o en Lot? ¿Quién cree que está cambiando? Lot. Así que dice el texto, como ya lo vimos, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y aquí vamos a encontrar el Negev. Todo esto que está aquí así, esta parte siempre ha sido filistea, siempre. Esta mera orillita de aquí, siempre. Pero todo esto de aquí así, aproximadamente hasta así, ¿verdad? Ha sido Israel, hasta aquí nada más, hasta aquí. Abraham estuvo en Egipto, y de Egipto se va hacia el Negev. El Negev es esta área, todo lo que sería el sur de Israel. Ya sabemos con quién va. Ahora, y con todo lo que poseía. Lot, ya lo vimos, se menciona al último. Cuando leemos las Escrituras debemos de prestar mucha atención. No nada más leer por leer y por saber. No debemos, más bien debemos de prestarle atención. ¿Por qué? Porque si hacemos una interpretación basados en lo que suena racional, basados en lo que es nuestra cultura, o como vemos las cosas nosotros de nuestra manera, eso va a ocasionar que casi siempre erremos a la hora de interpretar la Escritura. ¿Ok? Entonces, recuerde que la primera vez que se menciona a Abraham, a Lot, se menciona una cercanía. Ahora se menciona al último. ¿Qué es lo que vemos o qué busca mostrarnos la Escritura? Ha ocurrido una separación, una ruptura entre Abraham y Lot. Además, yo diría, como luego lo voy a probar, que Lot se ha apartado de los valores éticos, valores morales y espirituales que tenía Abraham. Por eso es que ahora ya se va separando. Además de esto, dice el verso 2 que Abraham era muy rico. ¿En qué? En ganado, en vaca. ¿Qué más? En plata. ¿Qué más? Tenía mucho oro. El problema de la plata y el oro no era un problema para él. Él no tenía ídolos de plata ni de oro.
¿Ok? Bueno, aquí se usa una palabra que nos indica que Abraham era excesivamente pesado. No dice que tenía mucho, era pesado. En ganado, en plata y en oro. Se mencionan 3 elementos, 3 cosas importantes. Claro que tenía mucho más, pero se mencionan 3. ¿Por qué 3? Porque 300 o 3000 tiene que ver con revelación, con revelar algo. Así que la Escritura quiere que entendamos que por medio de los viajes que ha tenido y sobre todo la obediencia al Eterno, la Escritura quiere que entendamos que Abraham ha sido bendecido. ¿Por qué? Porque es obediente al Todopoderoso. Es obediente a la palabra del Eterno. Y la palabra que usa para rico, para que era muy rico, es la palabra Kaved Meod. Es un término que se usa para decir algo pesado, algo que es muy sustancioso o algo que es muy importante. Esta palabra Kaved es la misma palabra, pero con diferentes vocales de la palabra Kabod, que es, por ejemplo, cuando decimos el Rey de Gloria, Melech HaKavod, el Rey de Gloria. Entonces, el Kabod significa gloria, Kaved significa pesado o importancia. Son las mismas letras, solo que con diferentes vocales. ¿Ok? Entonces, Abraham, ¿qué nos quiere revelar? Porque hablamos de revelación. Ok, número 3 cosas. Ganado, plata y oro. También Lot tiene 3 cosas. Ya las vamos a ver. ¿Qué quiere revelarnos entonces la palabra? Ok, nos quiere revelar que sí, que Abraham es muy o excesivamente rico, pero cuidado, la riqueza no siempre es una señal de la aprobación del Eterno. Pregúntele a la gente que anda perdido en su modalidad, que anda robando, que anda transeando, que anda vendiendo droga. Pueden ser ricos, pero no tienen la aprobación del Eterno. Abraham es rico, pero tiene la aprobación del Eterno. Y en este contexto, en particular, no hay duda que Abraham es obediente, que tiene excesivo ganado, plata y oro, lo cual demostraba no su alejamiento, sino su cercanía con el Eterno. Porque ha caminado en obediencia. Verso 3. ¿Qué hace Abraham? En sus travesías, esta palabra travesías aquí es importante. En sus travesías anduvo desde el Negev hasta Bet-El. De ahí, ¿verdad? Estuvo en el lugar donde al comienzo había plantado su tienda cuando venía de Harán, ¿verdad? Y llegó hasta Siquem. Luego de Siquem se fue a Betel, ya lo vimos la semana pasada. Y ahí había hecho un altar y había plantado su tienda. Vimos que plantó la tienda de Sarai, o Gelá, la tienda de Sarai. Bueno, y a donde había plantado su tienda entre Betel y Jai. Acá está Egipto, ¿verdad? Aquí está Betel. Por aquí estaría Jai, por aquí estaría Jai, Betel y Jai. Entonces, Abraham viene de Egipto, regresa de aquí de Egipto para acá, y aquí, entre este lugar, por aquí en esta área, por aquí, porque aquí está Jericó, luego cruzando este es el río Jordán, aquí está Jericó, ahí es la primera ciudad que conquistan, la siguiente que estaba en línea era Jai, entonces entre Betel y Jai, ahí está el altar que él había hecho, la tienda donde había vivido, regresa al mismo lugar. Esto nos habla, esa palabra travesía, les dije que es importante, porque nos habla de un viaje, no loco, sino un viaje Masei. Tenemos incluso una parasha que se llama jornadas Masei. Bueno, esa palabra Masei nos habla de algo que se ha planificado. No es que se camina a lo loco, no. Es algo que va de acuerdo con un plan. Es un recorrido que se ha planificado, que sigue un programa. Entonces, no camina por fe, como dice la gente hoy en día. La fe es estar en obediencia. Ha planificado a dónde va a ir a mostrar la gloria del Eterno. A dónde va a ir a enseñar a que Elohim sirve. Así que deberíamos de hacer planes también nosotros. Pero no para irnos nada más al loco, para ver a dónde vamos a ir a mostrar la gloria del Eterno. ¿Ok? Entonces, él sigue un programa. Él está viajando a través de la tierra que Elohim le ha prometido. ¿Y qué hace Abraham? Mientras viaja, él va influenciando a las personas
¿verdad? Para los propósitos del Eterno. Entonces Abraham llega al Negev, que es la zona sur de Israel, llega hasta Betel, el lugar donde había estado antes, donde se había encontrado al principio. Abraham regresó al lugar que había vivido antes. ¿Y qué nos enseña eso? Ahora, ¿cómo regresa? ¿Regresa más arruinado? Acuérdense que se fue cuando había una gran hambre. ¿Regresa más arruinado o regresa más bendecido? Las personas que se quedaron, no les fue tan bien. El hambre siempre acaba con el ganado, acaba con las personas, acaba con la familia. Pero él llega más bendecido. Él llega con mucha más abundancia. ¿Y qué pretende Abraham? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Quiere mostrarles que al Dios al que él está obedeciendo es un Elohim que bendice. Amén. Quiere mostrarles que ha logrado acumular lo que otros, sin servir al Eterno, no han podido lograr jamás. Él está bien bendecido. Verso 4, ¿a dónde regresa? Dice en el verso 3, en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, ¿verdad? Ya sabemos que donde había plantado su tienda, entre Betel y Jai, pero regresa a un lugar exclusivo, al lugar del altar que había hecho por primera vez. Y ahí Abraham invocó una vez más el nombre del Eterno. Amén. Hace énfasis en el altar. Porque sin ese altar, sin la invocación del Eterno constante en nuestra vida, créame, ¿cuánto puede durar una persona sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarse? ¿Cuánto tiempo puede durar que diga así, sin caer? ¿Cuánto? ¿Un año? No dura un año. 6 meses. Ya a los 6 meses ya anda escuchando a los cookies. Ya anda bailando mundano. Ya anda tomando. Así de sencillo. ¿Sí? No, 6 meses. No se puede aguantar. Ahora entiende por qué Abraham, donde quiera que iba, tenía una prioridad. Un lugar de comunión con el Todopoderoso. Abraham regresa a esos lugares con el fin de adorar. Con el fin de que la gente vea a quien está adorando. Todos van a ver la provisión sobrenatural que está en su vida. Que el nombre del Señor está siendo invocado por Abraham. Esta expresión se refiere al carácter. El nombre del Eterno en la Biblia se refiere al carácter del Eterno. Y ese carácter Abraham lo demostraba. No vivía como cualquier persona más. Tenía un carácter que lo identificaba a la hora de invocar al Eterno. Él sabía lo que estaba haciendo. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que transmitía el carácter del Eterno. Vamos a pensar, por ejemplo, en Daniel. ¿Se acuerdan de ese hombre que dice la Escritura que oraba cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Por qué oraba 3 veces al día? Vivía en un lugar lleno de paganidad. Si él no se hubiera mantenido en esa comunión, hubiera caído como muchos de los hebreos. Por eso le era necesario hacerlo de esa manera. ¿Y en qué dirección oraba? En dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque su corazón y la esencia de su vida estaban en Jerusalén, que en aquel entonces era la ciudad donde el Dios eterno había habitado. ¿Ok? Entonces, Daniel pensaba en el Dios eterno cuando oraba hacia Jerusalén. No creo que estaba pensando en la ciudad, en el Dios eterno que tenía su morada en Jerusalén. Amén, aleluya. Es lo que Daniel pensaba. Y con respecto a Abraham, lo que el texto nos indica es que está demostrando su fe. La gente lo ve. ¿Qué estás haciendo en ese altar? Adorando a mi Elohim. Y la gente lo está mirando. Y al hacerlo, está demostrando la comunión que tiene, la presencia, el poder y sobre todo, la gran provisión del Eterno que le ha dado a su vida. Verso 5. Vean lo que dice la Escritura. También Lot, que iba, y lo traduje yo como tenía que ser más correcto aquí entre paréntesis, y también Lot, que andaba, que había andado con Abraham, también este Lot hace un énfasis, que tenía que rebaños, vacadas y tiendas.
Abraham tenía tres cosas también. ¿Qué se recuerdan de Abraham? ¿Qué tenía Abraham? Ganado, oro y plata. ¿Y de qué se dice de Lot? Que tenía rebaños, vacas y tiendas. No se mencionó el oro ni la plata. Bien interesante. Pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y no podían habitar juntos. Vemos que Lot también tiene entonces posesiones. Ahora bien, Abraham tenía tal vez las mismas cosas, pero se menciona que tenían Abraham ganado, plata, oro, Lot, ovejas, ganado y tiendas. Tienen mucho, ¿ok? Una gran cantidad. Dice la escritura que tenían mucho. Pero el éxito de Abraham se debe a que tiene comunión con el Eterno. El éxito de Lot, como lo dijo el texto que leímos. Y Lot, que andaba con Abraham, también era bendecido. Entonces, ¿por qué causa Lot fue bendecido? Perdón. Por andar, dígalo conmigo, por andar con Abraham. Pero al momento que se separe, ¿qué va a pasar con la riqueza de Lot? Se le va a ir yendo. Porque la bendición consiste en caminar con la persona adecuada. En estar con las personas adecuadas. ¿Qué dijimos al principio? El principio universal y bíblico. No te equivoques. Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Y qué le pasó a Lot? ¿Por qué se corrompió? Por lo menos su familia. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que la nefanda conducta atormentaba a Lot, al justo Lot. Se lo toma como justo al final de sus días. Pero ¿qué pasó con su familia? Sus hijas mismas fueron contagiadas de esa perversidad de Sodoma. Su esposa, ¿por qué volvió? ¿Qué estaba dejando allá? No me lo dice la escritura, pero ¿qué dejó tan importante en Sodoma que le atrae todavía, aunque se está destruyendo? ¿Otro hombre? Podría ser. ¿Idolatría? Podría ser. Simplemente la diversión. Acá no va a ver dónde van. La perversidad, porque eran perversos. Lo vamos a ver en el siguiente estudio. ¿Ok? Entonces, esta más bien era por su relación familiar que fue bendecido. Por eso Lot era bendecido más que por cualquier otra cosa. Lea bien el texto, vean lo que enfatiza. Y Lot, la verdad que andaba con Abraham, que andaba, Jalak, con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. Pero la tierra no los podía soportar. Esto justifica textualmente lo que les acabo de compartir. Que la razón de la prosperidad de Lot es porque Jalak andaba con Abraham. Ese verbo indica que estaba con Abraham, que andaba con Abraham. Ese verbo es un participio hebreo. Y los participios hebreos, ya les voy a explicar de qué se trata un participio, son bien raros en la escritura. Entonces, cada vez que aparece uno, préstale mucha atención. ¿Por qué? Porque te va a indicar algo importante. ¿Ok? ¿Qué se enfatiza en el verso 5 sobre todo? Recuerdo, voy a decirle, un participio es un adjetivo, el adjetivo verbal. Esto quiere decir que con frecuencia describe una acción, un comportamiento importante. Pero el objetivo principal es describir algo. En este caso, el participio es una acción que está usando la Biblia para describirnos. Que por el hecho de Jalak, de andar con Abraham, él tiene las tiendas, los rebaños y sus ovejas. Lot es un hombre que está siendo descrito como la persona que andaba con Abraham. Y por el hecho de andar con él, lo que está enfatizando es que tiene bendición. Entonces, ahora, ¿qué aparece en el verso 6?
La tierra no puede sostenerlos, pero la tierra es muy grande. Entonces, ¿cómo es que no puede ya sostenerlos? Debido al número de personas, debido al número de ganado que poseían, era tanto que ya no podían habitar en el mismo lugar. Dice, aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Una vez más leemos al final del verso 6, ellos no eran capaces de habitar en el mismo lugar. Ahora bien, casi siempre que hay escasez, hay conflictos. Una de las razones por las cuales más divorcios existen no es porque se acaba el amor, es porque se acaba la feria. Porque cuando se acaba el dinero, el hombre le va a reclamar a la esposa todo lo que gaste. Todo. ¿Pero por qué te gastaste tanto si no tenemos? Va a maldecir hasta porque llegó el bill de la luz, del agua. Además, si se le rompe una pipa como a mí este mes pasado, ahí estuvo tirando, me fui, ¿verdad? Y ya cuando llegué, después no está lloviendo y hay agua tirada, será mía. Justo de donde está la conexión, de ahí se reventó la tubería. La arreglamos, la reparé, ¿verdad? Pero al final de cuentas el agua me la compró a mí la ciudad. Era mi agua la que se tiró. Y siempre que hay escasez, el marido y la mujer van a encontrar un culpable. Por ejemplo, cuando le llega el bill de $500, la factura de $500 de luz, ¿a quién le echa bronca a usted? Ustedes no dicen nada, con gusto la pagan, no dicen nada usted. Ya que, pero porque mire, 3, 5 trabajando, ¿no? ¿Qué les duele pagar hasta $1000? Pero cuando es uno solo, si te llega ya 400, 450, ¿qué tienes prendido todo el día? Una de las primeras causas del divorcio es el dinero. Nunca lo olviden. Así que hay que aprender a ser buenos administradores, a no derrochar, a no tirar y a no prender cada aparato que no necesita. Desconéctelos. Si no va a usar su televisión toda la semana, desconéctela. ¿Qué hace chupando un poco de luz? No va a usar el calentón, ya va a venir el frío, el otro mes viene el frío, pues no lo conecte hasta el otro mes porque está chupando la electricidad, aunque usted diga que está apagado. Desconecte. ¿Ok? Entonces hay problemas. ¿Y qué hubo? Verso 7. Hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban el país. Había muchos más que cananeos y fereceos. Pero ¿por qué nada más me muestra 2? Cananeos y fereceos. Ahí es donde me hago las preguntas difíciles que luego tengo que pasar semanas o a veces meses en contestar. ¿Por qué nada más mencionados? Los pastores de Abraham y de Lot están tratando de llevar a cabo su trabajo nada más. Su amo los manda, vayan a trabajar, vayan a darle de comer a los animales. ¿Y qué hacen? Salen a darle de comer a los animales. Pero como no hay espacio suficiente, no hay pasto suficiente, empieza a haber conflictos. Se empiezan a pelear por los pastos. ¿Ok? Empiezan a pelear porque la tierra no puede producir para la gran cantidad de ganado que tienen. Estos 2 hombres tenían mucho ganado. Ya lo vimos. Y se mencionan 2 personas, dos claros. Cananeos y fereceos. El término cananeo tiene que ver con mercaderes y otra de las definiciones que da es sumisión. Y lo estuve analizando, ¿verdad? ¿Por qué? Y vamos a ver que eso es exactamente lo que pasa. Va a haber sumisión por parte de uno de los hombres de la historia y luego vamos a ver que los fereceos tiene que ver con dispersarse o separarse. Uno de los hombres va a actuar con sumisión y el otro va a separarse. Se va a ir lejos, para que me entiendan. Eso es importante por lo que vamos a descubrir. Uno de ellos se separa, el otro asume una posición de sumiso. Tú dime dónde quieres ir, tú escoge, yo hago lo que tú digas.
se somete. Pero era el tío, era el que tenía la autoridad. Y sin embargo toma la posición de sumisión, que sería lo de Cananeo. Así que el hecho de que menciona a los dos pueblos como habitantes de Canaán es porque nos está comunicando el significado de estas dos palabras, de estas dos frases, cananeos y pereceos, o pereceos, que sería lo más apropiado. Y nos brinda una información. Verso 8, ¿qué dice? Y Abraham le dice, y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo. En hebreo dice entre yo y tú. Entre mis pastores y tus pastores, pues somos mishpahá, somos familia, somos hermanos. Ok, somos una familia. Lo que está diciendo Abraham a Lot básicamente es que no haya conflictos de intereses de tu hijo. Y le da la razón de por qué. Porque somos ahim, somos hermanos. Entonces somos parientes. En hebreo hay dos palabras más para parientes. Parientes cercanos. Pero en este caso usa la palabra ahim, de hermano. Somos hermanos. ¿Ok? Entonces le está diciendo que anashim, ahim, anachim. Somos hermanos. Tú y yo no debemos de pelear. Lo que Abraham le dice es, no vamos a tener conflictos. No hay que tener problemas. No hay para qué pelear. Somos una familia. Y Abraham le dice, no quiero permitir que esta situación de los pastores al rato llegue a las tiendas de nosotros y estemos peleando después, tú y yo. Así que por el bien nuestro, por el bien de la familia, y esto es bien importante, cuando la familia ya creció, ya está grande y ya no caben, y en lugar de que haya conflictos, ¿sabe qué, mijo? Es hora de separarnos. ¿Sabe qué, hija? Ya llegó el momento de separarnos. Porque si no cuidamos eso, vamos a llegar a ser enemigos en la misma casa. Y por supuesto, yo sé que todos tratamos de ahorrar, ¿verdad que sí? Si no, pregúntenle a mí. No dije cuál, pero pregúntenle a mi amiga si se quiere ir de la casa. ¿Te quieres ir? Pues aquí nomás cumplen 18 años y se van. ¿Por qué no se queda ahí? A ver, hermana Rosita, ¿por qué no se queda ahí? Por muchas razones. No más les explico, mira. Aquí no pagas renta, no pagas comida, no pagas esto, no pagas lo otro. Te vas a ir tú sola con tu amigo, con tu amiga, y vas a empezar a pagar y te vas a dar cuenta. Lo que yo me perdí de bendición en la casa de mis padres. No quería ni lavar los trastes. Abraham no quiere permitir que esa situación de disconformidad que hay afuera de las tiendas llegue ahora adentro de la familia. No está dispuesto a permitirlo. ¿Y qué es lo que dice? Toma una decisión. Vete a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Vete a la izquierda, a donde tú te ves. Donde tú te vayas, perdón, yo me voy para el otro lado. Nosotros debemos de cuidar mucho esos conflictos en el hogar, para que no se pierda la paz. ¿Qué es lo que Abraham busca? Busquemos mantener la paz. ¿Qué es lo que debemos buscar en el hogar? Busquemos mantener la paz. Ya nos peleamos, tal vez cuando el hijo era joven, ¿verdad, muchacho? Bueno, ya creció, ya está madurando. Ya no hay por qué seguir discutiendo ni peleando todo el tiempo. Ya. Llega un momento en que estamos madurando, tanto como espiritualmente y físicamente. Pues, hey, paremos ya los conflictos. Si vivimos todo el tiempo en conflictos, algo no está bien en la casa, por muy espirituales que seamos en el tiempo. ¿Aló? ¿Aló? Estoy viendo con gente que sabe, ¿verdad? Entonces, ahora quiero explicar un poquito, ya, si con esto cierro, de ese término fereceo y cananeo. La palabra Canaán significa someter, ya dijimos. Mientras que la raíz de fereceo significa dispersar. Y vamos a ver que la actitud con la que Abraham enfrenta este problema es con un espíritu de sumisión. Uno que confía en el Eterno, que no importa qué decisión tome el Eterno lo va a bendecir a Abraham donde quiera que él esté. Ahora, ¿a quién le prometió la tierra el Eterno? ¿A Lot o a Abraham?
El Abraham sabe que la tierra va a ser para él. Esto es importante por lo que la Escritura nos revela. Esta es una característica que Abraham tiene: sumisión. No es tonto, es sumiso. ¿Sumiso a quién? ¿A Lot o al Eterno? Esa actitud debemos de tomar. No ser tontos y dejar que nos mangonen, no, pero sométase al Eterno. Cuando usted tenga que hablar en su trabajo, aquí en la congregación, hable, no grite, hable, diga las cosas. Pero cuando se trate de someternos, sométase. Seamos sumisos, porque quien nos está guiando no es un rabino. Por lo menos no un rabino humano, sino uno divino. ¿Quién es nuestro rabí? Yeshua HaMashiach. ¿Qué te dice él? ¿Qué te muestra él? ¿Qué te enseña él? Sigámoslo. Abraham es sumiso, y con eso vamos a descubrir que es un hombre que escucha al Eterno, que lo dirige el Eterno, que se guía por el Eterno. Por eso no gritó: ¡ah, no, hijo del diablo, yo soy tu tío! Y me tienes... Así habíamos hecho a lo mejor nosotros. Lot, vamos a arreglar este conflicto. Yo que te he mantenido. Te cuidé desde que tu padre murió y mira cómo me pagas. Así, a lo mejor así hubiéramos actuado. ¿Qué hace Abraham? Por eso le dije que con Abraham estamos aprendiendo principios de reino y principios de ley. No se le olviden estas enseñanzas, porque no las voy a volver a dar. No creo. Si acaso otra vez tocara el libro de Génesis, me diera la oportunidad del Eterno, sería ya más profundo. Pero esto, no olviden estos principios que estamos tratando. No gritó, no lo maldijo, no le dijo: me tienes que respetar. Tú estás aquí por mí en esta tierra, a mí me la prometieron. ¿Tú quién eres, pulga? Piojo. Ay, yo sí les digo. No, pero a mis hijos. Les mando así en el mall. Ya con eso de volada, ¿verdad? Cualquiera se van para una tienda, yo ando en un piso, ellos andan en otro y desde arriba: ¡piojos! Y ya saben dónde me ubican. Luego me echan bronca. ¿Por qué me gritaste piojo? Porque volteaste, no más dije piojo. Y los únicos que voltean son ustedes. No, pero un día sí estaba en otro. Ellos andaban conmigo y andaban tan duros de mexicanos. Digo: mira, ahorita van a voltear. Esos son los únicos que van a voltear. Vas a ver. Les digo: piojos, todos. Cuando digan piojo, usted no tiene que voltear. Usted no es un piojo, ¿sí? Entonces, ¿por qué voltea? ¿Ok? Bueno, Abraham, ¿tenía derecho de mandarlo? ¿Era el mayor? Era su tío. Tenía derecho de decirle: vas a hacer lo que yo te digo. Pero no lo hace. Más bien se comporta de manera sumisa. Y el asunto que esto nos está enfatizando por el comportamiento de Abraham y la actitud de Lot es lo que vamos a ver en el siguiente estudio. Aquí Abraham está confiando en el Eterno. Y eso no es algo que haya surgido ahorita, de repente. Eso es algo que ha ido creciendo en su vida, poniendo en práctica en su vida. Eso es algo que él hace constantemente. ¿Y cómo demostró la sumisión a Abraham? Permitiendo que fuera Lot el que eligiera a dónde quería ir. ¿Y qué? Lot tomó o escogió la mejor región. No escogió el lugar más seco, lo escogió donde nunca, desde su perspectiva, nunca se iba a acabar el pasto. Pero sorpresa, vino el juicio del Eterno a Sodoma y Gomorra, de toda aquella región, la dejó tan seca como lo ve usted en el día de hoy. Pero era tan fértil como la parte del río Nilo donde fueron asentados los hebreos cuando había hambre en Egipto. Porque ahí siempre había comida. ¿Por qué en Egipto siempre hay abundancia? Por el delta del Nilo o por el río Nilo, que siempre les da alimento. Y el lugar que el Lord elige es así. ¿Cómo lo sé? Lo veremos, si el Eterno permite, cuando amanezca. Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Tú que eres el Elohim eterno, que nos guía, que nos muestra lo que hay que hacer. Muchas veces tomamos decisiones al estilo del hombre, por lo que nuestra vista mira, por lo que nuestros ojos miran. Pero permite, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, que empecemos a discernir las cosas espirituales. Que empecemos a ser sumisos a tu palabra y a tu Espíritu, Padre. Porque solo así haremos prosperar nuestro camino. Las cosas van a estar bien cuando nunca se aparte de nosotros el libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él para que hagamos conforme a lo que en él está escrito. Y entonces sí, haremos prosperar nuestro camino. Y no importa si nos tienes en este estado, o nos llevas a otro, o nos llevas a México, no seremos maldecidos. Estaremos bendecidos por la obediencia a ti, oh Rey glorioso. En el nombre de Yeshua el Mesías, te doy gracias, Padre. Te agradezco por la bendición que has puesto en mis manos, en las manos de tus hijos, y por todo lo que nos has dado. Enséñanos a ser sumisos a ti y a tu palabra mediante tu Santo Espíritu.